Y el país integra así, compañeros, ¿cómo están? Comentarles algunas de las novedades que se han dado durante esta sesión 884 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se ha conocido este informe borrador del proyecto económico urgente de competitividad energética que envió el presidente Daniel Noboa. Desde algunas bancadas se ha señalado que existirían observaciones a este documento que deberá ser nuevamente realizado por la Comisión de Desarrollo Económico y presentado para el segundo debate. Jaime Guevara, asambleísta independiente de Unidos por Pastaza, recalcó que este proyecto no privatizaría al sector eléctrico y dio las razones. Escuchemos. Nos comentaba que usted tenía una observación con respecto a este proyecto y es que la inversión privada, las empresas privadas que puedan financiar estos proyectos, ellos podrían también disponer decisiones para establecer los costos de la energía para el pueblo ecuatoriano. Sí, a ver, esta propuesta de ley no es mala, pero cuando se generan leyes hay que rayar bien la cancha para evitar suspicacias de cualquier sector. Estamos hablando que esto es para atraer inversiones y que vengan a traer inversión el sector privado para complementar el déficit de energía que tiene el país. Pero también entre unos de los acápites habla que puedan regular los costos del kilovatio hora. Entonces eso no puede ser delegado al sector privado. Esto tiene que estar en control y regulado por el árbitro que es el Estado. Entonces, esto vamos a estar pendientes porque no puede acontecer por más plata que traigan, no puede decir que ellos mismos se autorregulen. No se olvide que acá no puede estar en riesgo de privatización. Esto debe quedar claro. La ley es taxativa. Aquí no permite que podamos tener la posibilidad de decir que eso se va a privatizar. O sea, es un servicio que consagra la Constitución y eso no puede pasar. Pero lo que sí puede acontecer es esto, en donde la matemática, que es lo que está diciendo, hay provincias que consumen muchos kilovatios hora y ahí lo que tenemos provincias pequeñas, llamemos en el caso de Pastaza, en el caso de Bolívar, en el caso de Morona Santiago. Va a decir, como no es muy atractivo, le van a cargar, van a hacerle más costoso. Entonces, eso hay que estar atento y no decimos que esto es lo que vaya a acontecer, pero hay que rayarlo bien y ahí permita tener la posibilidad que la gente pueda entender que el Estado, si está como ente de regulación, él sí va a tener la posibilidad de decir garantizada la iluminación pública, lo que significan que significa también cada uno de los controles que tenemos en las carreteras. Y ahí estamos hablando de semáforos. Y entonces esto es lo que debe ser. El sector privado se caracteriza porque él quiere siempre el rédito económico. Pero en cambio, ¿qué tenemos para la satisfacción del ser humano? Entonces, esos temas son los que nosotros vamos a estar pendientes y como es un debate amplio, lo vamos a precisar para que estas cosas no puedan quedar en el aire. Tal vez habría la posibilidad de que se establezca un tarifario dentro de la ley. Bueno, aquí lo que hay que estar claro es que sí debe tener un costo, pero lo que ese costo no puede estar en manos y control de los privados, o sea, el sector privado. Por más asocio público-privado está bien, pero en todo espacio republicano debe haber el control de parte del Estado. ¿Quién regula la satisfacción para cada uno de los que hacemos el resto del país? Y especialmente, ¿quién va a garantizarnos que se mantenga la tarifa de la dignidad? O sea, usted sabe que mientras menos consumen, tienen un espacio de beneficio, el subsidio. Aquí no se está claro de que se va a mantener o no se va a mantener. Entonces, son temas importantes que no le vaya a golpear el bolsillo de los y de las ecuatorianas. Por eso se debería especificar, asambleísta, ya que, por ejemplo, hay voces que consideran que esto sí es un tema de privatización. Bueno, a ver, yo le debo indicar que si usted lo revisa la Constitución, ningún servicio básico, y aquí estamos hablando de servicio de electrificación, esto no puede estar privatizado. Lo que sí hay que consagrar para que quede debidamente señalado que esto no significa ningún espacio para la privatización de ningún sector. Entonces ahí lo que se contraponga al marco constitucional, lo único que puede derivar es un tema que se haga nula toda actividad que pueda señalarse de contraponerse a la Constitución. Entonces ahí no puede haber riesgo de absolutamente nada. De la misma manera, el asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, ha señalado que esta normativa en ningún ítem estipularía lo que es la privatización del sector eléctrico, que lo que se buscaría también con esto es la remisión de intereses por multas de planillas eléctricas y que esto le correspondería tan solo el 12% para el sector
empresarial. Escuchemos lo que mencionó. ¿Cuáles son los puntos que se han resaltado durante estos primeros minutos? Algunas voces hablan de un tema de privatización. Eso debe quedar descartado de plano. Es que a veces se mencionan conceptos, términos que confunden a la sociedad. La Constitución de la República del Ecuador establece que son servicios públicos básicos y sectores estratégicos, el tema de la electricidad, el tema de hidrocarburos, minería y otros más, el agua fundamentalmente. ¿Y eso qué significa? Que la administración, el control, la regulación están a cargo del Estado, no pueden ser transferidos al sector privado. A veces se confunden cuando habla de que va a permitirse la inversión privada. Eso es posible y eso es mejor, creo que debe hacerse no solamente en nuestro país, sino en muchos países más. Se habla también de una tarifa que al momento se tendría que pagar precisamente. ¿Cómo ustedes catalogan esto que ya consta en este borrador? La tarifa no puede establecerse por ley. Sin embargo, hay que entender que con lo que actualmente estamos pagando, con el sistema de generación hidráulica, se pagan tarifas muy altas. De acuerdo a las explicaciones técnicas de muchos sectores que vinieron a la comisión, las tarifas van a ser diametralmente inferiores. Para citarle un caso, la energía que estábamos comprando a Colombia estaba por sobre los 50 centavos. La generación de energía solar fotovoltaica estaría oscilando entre 5 a 6 centavos. Solamente miren la diferencia que existe. Entonces no hay que creer solamente en los argumentos que se lanzan así, a veces discursos, pero sin un sustento técnico. Va a ser totalmente a la inversa. Y hoy lo ha explicado también la presidenta de la comisión, que lo que se propende tener es tarifas mucho más bajas, que sean competitivas. Ese es el proyecto, se llama la Ley Orgánica de Competitividad Energética, y no podemos poner tarifas que sean más altas que en la región. Debería ser siempre a la baja. Asambleísta, ¿cómo se va a determinar precisamente cuáles empresas puedan ser beneficiarios de esta condonación de intereses? Esto también es importante para que sepa la ciudadanía. Sí. El tema de la remisión de intereses, ahí tiene sus antecedentes. ¿Qué pasó en la época de la pandemia? Todo mundo nos quejamos, y especialmente sectores residenciales de pequeños comercios, que se les había triplicado o quintuplicado las planillas de servicio de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la comodidad de ciertos funcionarios de las eléctricas, que nunca les interesó hacer las cosas transparentemente, lo que hacían es solamente poner al ojo de buen cubero las tarifas. Y eso se volvió impagable. Si usted tenía una tarifa de $20 mensuales, ¿cómo le facturaban a $150? Con el pretexto de que estaba supuestamente sin salir de la casa, de que estaba utilizando más. Ese no era pretexto. Por lo tanto, se volvieron impagables, y lo que ha hecho la comisión es analizar este tema de la remisión de intereses para que beneficie al mayor sector. ¿Cuál es? No es lo que aquí se menciona. El sector empresarial, industrial, es el sector residencial, domiciliario. Es más del 60% del sector domiciliario el que se va a beneficiar. El sector empresarial se beneficia del 12% aproximadamente de toda la remisión. ¿Y cuál es el objetivo central? No hay liquidez en el Estado, no hay presupuesto, y con esto se pretende en 90 días recuperar $500 millones. ¿Por qué? Porque quienes se acojan deben obligarse a pagar en 90 días. Si es que no lo hacen, lastimosamente tendrán que pagar capital, intereses y todo. Y para concluir, Balas Coluna, de la bancada de la Revolución Ciudadana, ha reiterado que lo que se busca con este proyecto de ley económico urgente es recabar, de alguna manera, recaudar los intereses del dinero que se tiene por consumos de aquellas grandes empresas que no pudieron pagar precisamente en tiempo de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Ha dicho que si se anexan las observaciones que se está haciendo precisamente durante estos debates, esta ley económica urgente contaría con el respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Bueno, como decía en mi intervención, la necesidad de poder hacer ajustes al proyecto de ley para que sea el Estado, a través del Ministerio del Ramo, quien regule las inversiones privadas en generación, en transmisión de por medio, pero también que la ley beneficia a quienes en realidad de una u otra manera se encuentran en situaciones económicas difíciles. La condonación, por ejemplo, de intereses, nuestro planteamiento es que se va solamente al sistema residencial y no industrial, teniendo en cuenta que ellos ya se beneficiaron de una revisión tributaria. La ley contempla también la posibilidad de zonas francas para la generación hidroeléctrica, yéndose en contra inclusive
de lo que ya aprobamos una ley hace unas semanas atrás y la ley de zonas en la que se estipula zonas francas únicamente permite la comercialización del 20% de lo que se produzca en estas áreas que son libres de impuestos y tributos. Entonces, ese tipo de observaciones es las que hemos realizado, las preasignaciones presupuestarias. Hay un articulado, el artículo 18, que motiva a una preasignación presupuestaria de los excedentes de la generación de energía que al final del día perjudica a la frágil hoy en día también arcas estatales. Entonces es necesario también llevar adelante un debate y un ajuste de esta ley para nosotros como bloque poder también apoyar e impulsar y dejando sentado por sobre todo de que la ley no es que va a solucionar los apagones como dice el gobierno de manera inmediata, porque el problema radica en la falta de generación que se tiene al día de hoy, por la falta de inversión en los últimos 6 años en el sistema de generación energético, en mantenimiento como tal, ¿no es cierto?, y en nuevos proyectos que quedaron estancados conforme se planteaba el plan maestro de electrificación, de generación de energía eléctrica, no se ha hecho nada en los últimos 6 años. ¿Esta remisión de intereses del sector residencial, en qué porcentaje sería? Porque de lo que tenemos entendido, para el sector empresarial sería tan solo del 12%. Bueno, el planteamiento contempla alrededor de 500 millones de dólares. Pero el sector residencial posee alrededor de los 292 millones. ¿Sí? En remisión de intereses es mucho menor. Me parece que son alrededor de 29 millones. Pero a nuestro criterio no podemos nosotros seguir con un proceso de condonación y condonación y condonación cuando deben asumir quienes hicieron uso del servicio y que por situaciones que sobre todo industrial muy probablemente esperaban que se presente una propuesta como esta para beneficiarse de sistemas de condonación. Entonces, nosotros creemos que únicamente debería hablarse sobre los 290 millones de dólares que es del sector residencial, lo demás deben de pagar. ¿Y en este caso salimos de una analista de una falta de inversión o abandono en el sector eléctrico? Abandono y falta de inversión, las dos cosas a la vez, porque el plan maestro contemplaba también el que se lleve adelante inversiones en proyectos de generación, sobre todo hídrica, que representa de parte del Estado buscar inversionistas para poder propiciar generación de proyectos que en el caso del austro ecuatoriano están aguas abajo de la represa Mazar, pero no se ha hecho, se dejó abandonado. Entonces era necesario, más bien dicho, inversión. Y claro, el Estado el día de hoy tiene que de manera inmediata, porque esta ley no trata de una inversión inmediata en mantenimiento, de generación inmediata de energía térmica, 400 gigawatts, si no estoy mal, y eso va a permitir suplir el déficit. Entonces, hay que hacer que se pueda, en la ley, más por el contrario, regular y evitar las privatizaciones, pero no va a terminar solucionando el problema que tiene el día de hoy el país, que es la falta de generación energética. ¿De cogerse estas observaciones, ustedes apoyarían la ley? Sí, claro, sí, no tendríamos dificultad, pero esperemos a que se entre este proceso de análisis, de que la presidenta de la comisión también acoja para ser incorporado y ser votado, y ahí nosotros tomaremos nuestra decisión. Y luego que concluyó este análisis del informe borrador del proyecto de ley de competitividad energética, pasará nuevamente a la Comisión de Desarrollo Económico. Ahí se anexarán algunos de los puntos que hoy se han mencionado para presentarles en el segundo debate. Posterior a esto vendrá ya el análisis y la votación que tendrá que hacer la Asamblea Nacional. Es el informe que les hemos llevado a través de esta señal. Con esto regresamos a Estudios. Corapé informa.